El 20 de febrero de 2026, una grúa elevó el último brazo de una cruz gigantesca sobre el cielo de Barcelona. No era una pieza cualquiera. Era el fragmento final de una torre que llevaba más de un siglo esperando ese momento. Cuando la pieza quedó fija en su lugar, la Sagrada Familia alcanzó su punto más alto, 172,5 metros. Más alta que la Basílica de San Pedro en Roma, casi el doble de la altura del Big Ben de Londres. Y entonces ocurrió algo histórico. La Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más alta del mundo. Pero la verdadera pregunta no es cuánto mide. La pregunta es otra. ¿Cómo puede una obra humana sobrevivir a 2 guerras mundiales, una guerra civil, incendios, pérdida de planos, una pandemia global y más de 140 años de construcción? Y todavía más importante, ¿qué tecnología hizo posible terminar una visión que Antoni Gaudí imaginó cuando el mundo ni siquiera conocía los rascacielos modernos? Hoy, en Megaproyectos Mundo, usted va a descubrir por qué esta iglesia no es solo un templo. Es una batalla entre piedra, fe, geometría, máquinas y tiempo. La historia comenzó el 19 de marzo de 1882. En ese momento, Barcelona era una ciudad en transformación. Todavía no existía la Torre Eiffel. Los grandes rascacielos aún no dominaban las ciudades. Y el concreto armado todavía no había cambiado la forma en que construimos. La idea original era levantar un templo expiatorio financiado por donaciones privadas, sin dinero del gobierno, sin préstamos bancarios, solo aportaciones de fieles y visitantes. El primer diseño era una iglesia neogótica bastante convencional, pero todo cambió cuando el proyecto llegó a manos de un joven arquitecto de 31 años, Antoni Gaudí. Gaudí no quería repetir lo que ya existía. No quería levantar otra catedral de muros pesados, arcos comunes y formas previsibles. Él quería construir algo que pareciera crecer desde la tierra, como un bosque, como una montaña, como una criatura viva hecha de piedra. Diseñó 18 torres, 12 para los apóstoles, 4 para los evangelistas, 1 para la Virgen María y la más alta para Jesucristo. Pero aquí apareció el primer gran problema. La visión de Gaudí era tan avanzada que el siglo XIX no tenía herramientas suficientes para construirla. Sus columnas no eran rectas. Sus superficies no eran planas. Sus torres no seguían geometrías simples. Y sus modelos dependían de cálculos que muchos arquitectos posteriores apenas pudieron descifrar. Gaudí trabajaba con maquetas de yeso, cadenas colgantes y geometrías inspiradas en la naturaleza. Eso era brillante, pero también era extremadamente vulnerable, porque si esas maquetas se perdían, la obra quedaría casi sin instrucciones. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero antes de llegar a esa tragedia, hay que entender algo. Gaudí sabía que no viviría para ver terminada la Sagrada Familia. Por eso decía una frase que se volvió legendaria: mi cliente no tiene prisa. Su cliente para él era Dios. Desde 1883 hasta 1914, Gaudí trabajó en varios proyectos en Barcelona. Pero después de 1914, entregó su vida casi por completo a la Sagrada Familia. Pasaba largas jornadas en el taller, refinaba modelos, probaba formas, calculaba cargas, observaba la naturaleza. No diseñaba solo con reglas, diseñaba mirando árboles, huesos, conchas, montañas y ramas. El 30 de noviembre de 1925, Gaudí vio terminada la Torre de San Bernabé. Fue la única torre que alcanzó a ver completa. Menos de una cuarta parte de la basílica estaba construida, pero él había dejado modelos, principios y fragmentos suficientes para que otros continuaran. O al menos eso parecía. El 7 de junio de 1926, Gaudí fue atropellado por un tranvía en Barcelona. Tenía 73 años. En sus últimos años vestía de manera muy sencilla. Vivía con austeridad. Estaba tan concentrado en su obra que muchos no lo reconocieron. Algunos testigos pensaron que era un mendigo. Incluso se cuenta que hubo conductores que no quisieron llevarlo. Murió 3 días después, el 10 de junio de 1926. Miles de personas salieron a las calles para despedirlo. Fue enterrado en la cripta de la propia basílica. Pero la muerte de Gaudí no fue el final del problema. Fue apenas el comienzo, porque lo peor todavía estaba por llegar. La construcción continuó bajo la dirección de sus sucesores. Pero en 1936, durante la Guerra Civil Española, el proyecto sufrió una pérdida catastrófica. El taller de Gaudí fue atacado.
Sus dibujos fueron quemados. Sus fotografías fueron destruidas. Sus modelos de yeso fueron destrozados. Y aquí está el detalle más grave. Esos modelos no eran decoración. Eran el verdadero cerebro estructural de la obra. Sin ellos, los arquitectos posteriores no tenían un plano completo. Solo quedaban fragmentos, miles de pedazos rotos, fotografías parciales, recuerdos, y una pregunta casi imposible: ¿cómo reconstruir una arquitectura que no estaba escrita en planos tradicionales, sino escondida dentro de maquetas rotas? Durante años, trabajadores y arquitectos intentaron juntar los fragmentos como si armaran un rompecabezas gigante. Pero había huecos, faltaban ángulos, faltaban conexiones, faltaban detalles de torsión. Y en una estructura como esta, un error pequeño no se queda pequeño. Un error de unos milímetros en la base puede convertirse en una desviación enorme en la parte superior. Y si una columna no encaja, la bóveda no cierra. Si la bóveda no cierra, la torre no puede descargar su peso. Y si el peso no baja correctamente, toda la estructura queda en riesgo. Pero ese no era el mayor obstáculo. El verdadero enemigo estaba dentro de la propia geometría de Gaudí. La Sagrada Familia no funciona como una catedral gótica tradicional. En una catedral antigua, los muros gruesos y los contrafuertes exteriores ayudan a resistir las cargas. Gaudí hizo algo diferente. Quiso que la estructura trabajara como un bosque. Imagínese un árbol. El tronco sube desde el suelo. Luego se divide en ramas. Cada rama carga una parte del peso. Eso mismo ocurre en la Sagrada Familia. Las columnas interiores se elevan, giran, cambian de forma y se ramifican cerca del techo. Algunas comienzan con forma de hexágono. Luego se transforman en octágonos. Después se dividen como si fueran ramas de piedra. No son efectos decorativos. Son decisiones estructurales. Cada rama reparte una parte de la carga y la envía hacia el suelo. Una de las columnas principales puede recibir aproximadamente 6.000 toneladas. Para imaginarlo mejor, piense en miles de automóviles concentrados sobre un solo punto, o en una montaña pequeña descansando sobre una columna de piedra. Pero aquí aparece el problema. La piedra es excelente resistiendo compresión, es decir, soporta muy bien el peso que la aplasta hacia abajo. Pero no es tan buena enfrentando vibraciones, movimientos laterales o tensiones. Y una torre de más de 170 metros no solo soporta peso, también enfrenta viento, oscilaciones, cambios de temperatura, movimientos mínimos del terreno y posibles sismos. Entonces la pregunta era inevitable: ¿cómo levantar una torre de piedra tan alta sin que la piedra se comporte como un material frágil? La respuesta no vino del pasado, vino del futuro. Durante décadas, el proyecto avanzó lentamente, pero el gran cambio llegó cuando la tecnología digital comenzó a entrar en la construcción. Uno de los avances clave fue el uso de software capaz de analizar formas complejas. Herramientas relacionadas con cálculos usados en ingeniería aeronáutica permitieron estudiar geometrías que antes eran casi imposibles de verificar manualmente. Esto fue decisivo, porque las columnas de Gaudí no tienen superficies simples. Muchas trabajan con geometrías hiperbólicas y parabólicas. Para visualizarlo, imagine una hoja cuadrada. Ahora gírela desde dos esquinas opuestas. La superficie se curva en dos direcciones al mismo tiempo. Eso crea una forma elegante, resistente y muy difícil de fabricar. Los programas digitales permitieron tomar los fragmentos sobrevivientes, reconstruir las geometrías faltantes y comprobar si esas formas podían soportar el peso real de la basílica. Pero saber la forma correcta no era suficiente. Había que construirla. Y ahí surgía otro problema. Cada columna podía requerir cientos o incluso más de 1.000 bloques de piedra diferentes. Cada bloque debía encajar con precisión milimétrica. No se trataba de cortar piedras rectangulares. Se trataba de fabricar piezas curvas, inclinadas, torcidas y únicas, una por una. Con herramientas tradicionales, un maestro cantero podía tardar semanas en una sola pieza complicada. Y aún así, el margen de error humano podía ser demasiado grande. Por eso la Sagrada Familia necesitó algo que Gaudí nunca vio: máquinas CNC. Las máquinas de control numérico computarizado cambiaron el ritmo de la obra. Estos sistemas pueden cortar piedra siguiendo modelos digitales con enorme precisión. Algunas máquinas trabajan con brazos de múltiples ejes, capaces de girar, inclinar y mover la herramienta de corte en varias direcciones al mismo tiempo.
Esto permite tallar superficies que una herramienta convencional no podría alcanzar con facilidad. La precisión puede llegar a décimas de milímetro. Para una obra común, eso ya sería impresionante. Pero en la Sagrada Familia es vital, porque cuando usted apila cientos de bloques en una columna que gira y se ramifica, cada pequeño error se acumula. Si una pieza queda ligeramente fuera de lugar, la siguiente ya no encaja igual. Y después de muchos niveles, el error puede convertirse en una desviación visible. La tecnología eliminó gran parte de ese riesgo. Una pieza que antes podía tomar semanas, ahora puede fabricarse en horas. Pero no crea que esto reemplazó por completo al trabajo humano. La máquina corta, pero los técnicos revisan. Los artesanos terminan, los ingenieros verifican. La Sagrada Familia no es una obra hecha solo por robots. Es una alianza entre la mano humana y la precisión digital. Y esa alianza hizo posible lo que durante décadas parecía inalcanzable. Pero todavía faltaba el desafío más visible: levantar la torre central. La Torre de Jesucristo es el punto más alto de toda la basílica. Alcanza 172,5 metros. Gaudí quiso que fuera alta, pero no más alta que Montjuïc, la montaña de Barcelona. La diferencia es simbólica. La torre queda 1 metro por debajo de esa referencia natural. Para Gaudí, la creación humana no debía superar la obra de Dios. Pero levantar una torre de esa altura en piedra no es una tarea sencilla. A medida que la estructura sube, el viento se vuelve más importante. Una ráfaga que parece pequeña al nivel de la calle puede generar esfuerzos serios en la parte superior. Además, la torre no podía construirse como en la Edad Media, piedra por piedra, durante décadas. El proyecto necesitaba precisión, seguridad y velocidad. La solución fue construir módulos prefabricados, grandes paneles de piedra fabricados en talleres controlados. Cada panel se compone de 16 bloques de piedra. Dentro de esos bloques se integran elementos de acero, cables y barras ocultos que permiten unir las piezas en una sola masa estructural. Cuando los cables se tensan, la piedra deja de comportarse como piezas separadas. Empieza a trabajar como un conjunto, como si fuera una gran unidad monolítica. Pero con la ventaja de una estructura moderna reforzada, este sistema mantiene la apariencia de una iglesia de piedra, pero por dentro tiene una lógica de ingeniería contemporánea. Y aquí viene uno de los momentos más delicados. Cada panel puede pesar entre 7 y 10 toneladas. Eso equivale al peso de varios vehículos grandes suspendidos en el aire. Una grúa debe elevarlo hasta decenas de metros de altura. El viento debe estar bajo control. La coordinación debe ser perfecta. Y la tolerancia de colocación puede ser de apenas milímetros. Si los puntos de unión no coinciden, el panel no entra. Si el panel se mueve demasiado, puede golpear la estructura. Si el viento aumenta, la operación debe detenerse. En estas maniobras, la velocidad no importa. Importa la precisión. Un movimiento lento, una señal correcta, un ajuste mínimo. Y una pieza más queda incorporada a una obra de más de un siglo. La culminación llegó con la cruz de la Torre de Jesucristo. Una cruz tridimensional de 17 metros de altura, recubierta con vidrio y cerámica esmaltada blanca, diseñada para captar la luz sobre Barcelona. Su instalación no ocurrió de una sola vez. La cruz fue dividida en piezas. Primero se colocaron secciones inferiores y laterales. Después, el 20 de febrero de 2026, se instaló el brazo superior. Ese fue el momento en que la torre alcanzó su punto máximo. Pero el símbolo técnico es tan poderoso como el religioso. Porque esa cruz no solo corona una iglesia, corona más de 140 años de ensayo, pérdida, reconstrucción y persistencia. Piense en esto. Cuando comenzó la obra, no existían los métodos digitales actuales. Cuando Gaudí murió, no existían las máquinas que hoy cortan la piedra. Cuando la guerra civil destruyó los modelos, parecía que la visión se había perdido. Y sin embargo, el proyecto siguió. Como si cada generación hubiera recibido una parte del problema y hubiera entregado una parte de la solución. Pero la Sagrada Familia no impresiona solo por su altura. También impresiona por lo que ocurre adentro. Gaudí entendió la luz como parte de la arquitectura, no como decoración, como estructura emocional. Los vitrales del lado este usan tonos azules y verdes. Cuando entra la luz de la mañana, el interior se siente frío, suave y sereno. En el lado oeste, los rojos, naranjas y amarillos transforman el espacio al atardecer. La basílica parece encenderse.
como si la piedra respirara luz. Pero incluso aquí hay ingeniería. Las ventanas no son simples rectángulos. Sus formas ayudan a distribuir la luz y también a reducir peso en los muros. Menos masa innecesaria, más claridad, más eficiencia estructural. La belleza no está separada de la técnica. En la Sagrada Familia, muchas veces la belleza nace precisamente de la solución técnica. Y ese es uno de los secretos de Gaudí: convertir una necesidad estructural en una experiencia espiritual. Pero ninguna megaestructura existe sin costo. Y aquí la historia se vuelve más incómoda. La Sagrada Familia funciona como templo expiatorio. Eso significa que su construcción depende de donaciones privadas y de los ingresos por entradas. No se sostiene como un proyecto estatal tradicional. En 2024, casi 5 millones de personas visitaron la basílica. En 2025, la cifra oficial superó los 4.800.000 visitantes. Ese flujo de turistas permite financiar tecnología, canteros, escultores, arquitectos, grúas, talleres y materiales, pero también genera presión sobre el barrio. Más visitantes significan más ruido, más tiendas para turistas, más tensión con los residentes. Y hay una controversia aún mayor. La fachada de la Gloria contempla una gran escalinata de acceso. El problema es que, con el paso de las décadas, la ciudad creció alrededor de la basílica. Hoy existen edificios residenciales en zonas relacionadas con ese diseño. Completar la escalinata podría afectar a unas 1.000 familias y alrededor de 3.000 personas. Entonces surge una pregunta difícil. ¿Hasta dónde debe llegar una ciudad para completar la visión de un genio? ¿Debe protegerse el plan original? ¿O debe respetarse primero la vida cotidiana de quienes habitan el barrio? Aquí la ingeniería ya no puede responder sola. También entran la ética, la política urbana y la memoria colectiva. La Sagrada Familia no tiene un solo final. Tiene varios. El primer final es simbólico. La culminación de la Torre de Jesucristo en 2026. Ese momento representa el cumplimiento del eje espiritual y vertical de la obra de Gaudí. El segundo final es estructural. Se espera que hacia 2033 estén terminadas las principales estructuras, incluyendo las 18 torres y elementos esenciales de la basílica. Eso marcaría 151 años desde el inicio de la construcción. El tercer final es decorativo. Hacia 2035 continuarían los detalles escultóricos, ornamentales y artísticos. Ese será el momento en que los últimos artesanos dejen sus herramientas. Cuando las grúas bajen, cuando los andamios desaparezcan, cuando el mundo pueda mirar la basílica completa por primera vez. Pero incluso entonces, quedará una pregunta. ¿Será realmente la visión de Gaudí? ¿O será la interpretación moderna de una visión incompleta? Algunos críticos creen que continuar la obra traiciona al arquitecto, porque nadie puede saber exactamente lo que él habría decidido. Otros creen lo contrario. Dicen que detenerla sería la verdadera traición, porque Gaudí dejó principios, modelos y una dirección clara, y porque la Sagrada Familia siempre fue pensada como una obra de generaciones. La Sagrada Familia demuestra algo poderoso. Hay obras que una sola generación no puede terminar, obras que necesitan herederos, no solo de sangre, sino de conocimiento. Canteros, arquitectos, ingenieros, escultores, técnicos digitales, operadores de grúa, restauradores, visitantes, todos han formado parte de esta construcción. Desde las maquetas de yeso hasta el software de análisis. Desde la piedra tallada a mano hasta los robots CNC. Desde las cadenas colgantes de Gaudí hasta los modelos digitales tridimensionales. La Sagrada Familia es una conversación entre siglos. Y quizá por eso nos fascina tanto. Porque en un mundo que quiere resultados inmediatos, esta obra nos recuerda que algunas ideas necesitan tiempo. Mucho tiempo. Más de una vida. Más de una generación. Más de un siglo. La pregunta final es para usted. Después de tantas pérdidas, tantos retrasos y tantos conflictos, ¿cree que la Sagrada Familia valió 150 años de espera? ¿O piensa que ninguna obra humana debería exigir tanto tiempo, tanto dinero y tanto sacrificio urbano? Déjeme su opinión en los comentarios. Y si quiere seguir descubriendo cómo se construyen las obras más ambiciosas del planeta, suscríbase a Megaproyectos Mundo. Porque aquí, las megaestructuras no solo se admiran, se entienden.